Muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Buen día, un saludo cordial a todas y todos quienes nos acompañan aquí en la sesión de Zoom, así como también a través de las redes sociales, de este tercer día y cuarto foro, cuarta sesión del seminario La Economía Popular y Solidaria, una alternativa ante la crisis. Iniciativa que ha sido ejecutada de manera conjunta entre el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la cooperativa Jardín Azuayo, y que nos invita a hacer unas reflexiones sobre el rol de este sector económico y de esta alternativa económica, de hecho, frente a la crisis actual y, por qué no decirlo, también frente a la crisis que ya existía antes de la pandemia del COVID-19 y que se ha profundizado. El día de hoy tendremos dos ponentes de lujo, debo decirlo, y es un gusto y un honor poder compartir con ellos. En primer lugar, Bepi Tonelo, que ya nos acompaña en este momento aquí en la sesión. Un abrazo grande, Bepi. José Tonelo, nacido en Italia, vive en el Ecuador desde hace 50 años. Es licenciado en filosofía, ha trabajado en Salinas de Guaranda antes de vincularse al FEP por 41 años. También ha colaborado en los directorios de la MSCTH, de ASA, FUNORSAL, FOLADE. Actualmente es presidente del directorio del Banco Codesarrollo, de la Fundación Tierra Nueva y de la Fundación Educativa FUNDER. Forma parte del directorio del Servicio Jesuita Refugiados y ha publicado libros y artículos y ha dictado conferencias dentro y fuera del país sobre economía popular y solidaria, finanzas populares, desarrollo con valores, organización popular, generación de puestos de trabajo, aumento de la producción y la productividad, entre otras. Y sigue siendo asesor del Fondo Ecuatoriano Popularum Progreso y me atrevo a decir un referente para todos quienes creemos en una economía alternativa al servicio de la gente. Bepi, es un placer tenerte con nosotros, con el tema que nos vas a conversar el día de hoy: economía popular y solidaria, organizaciones productivas y la educación cooperativa ante la crisis. Bepi, el micrófono es tuyo y te escuchamos con gusto y atención. Buen día. Muchas gracias, Andrés. Buenos días para todas y para todos. Estoy aquí un poco por mi historia, que es principalmente historia del FEP, pero estoy aquí por el Salinerito también, que inicialmente fue invitado, porque mi historia personal aquí en el Ecuador comienza justamente en Salinas y es una historia de relaciones que no he terminado. Por lo tanto, intentaría hablar del tema de la economía popular y solidaria, viendo cómo en el caso concreto del Salinerito, con mucho aporte de parte del FEP, esto ha podido transformarse en una realidad. Entonces, yo desearía pedir a Gabriela que me ayude, por favor, con la presentación que he preparado. Una presentación muy descriptiva en realidad. No entro tanto en números, quiero plantear temas para la reflexión. ¿Por qué es importante la economía popular solidaria en la crisis ecuatoriana? Crisis que, como bien dijo Andrés, es anterior al COVID. Señalo aspectos reales. Genera empleo e ingresos para 2 personas sobre 3. En realidad, no todo lo que es 2 personas sobre 3 es solidario también, pero sí es popular por lo menos, ¿ya? Llena los mercados populares. No los supermercados todavía, pero sí los mercados populares. Fortalece con los ahorros el sistema financiero nacional. Sostiene la dolarización con las remesas de los emigrantes. Ellos también parte de esa economía del pueblo, digamos. Los bancos llevan dinero afuera, los emigrantes mandan dinero adentro, digamos. Como hay un impuesto del 5% a la salida de divisa, ojalá podamos algún día poner un premio para los emigrantes que mandan divisas. Esta economía asegura el transporte de personas y mercaderías, ¿no? Brinda servicios mal remunerados pero indispensables. Hablemos de los servicios domésticos, pero hablemos de cuántos servicios artesanales de plomero, electricistas, carpinteros, albañiles, etcétera, ¿no es cierto? Y un punto más,
fomenta el desarrollo local, que significa un desarrollo de los territorios, un desarrollo descentralizado. Sin la economía popular y solidaria, el Ecuador no podría hablar de estas fortalezas de su sistema económico. ¿Qué es Salinas de Guaranda en estos últimos 50 años? Por coincidencia, hablaremos después también de Padre Antonio Polo, que también está aquí 50 años en Salinas. Yo también he cumplido mis 50 años justamente el mes pasado. Lo de Salinas es un proceso exitoso. Hoy, después de haber sido muy criticado, porque en los años en que era fácil, se pensaba hacer la revolución, se decía que el proceso era más bien reaccionario. Hoy es una fuente de inspiración. Ustedes deberían ver los buses de campesinos, de jóvenes que llegan a Salinas para ver las bellezas naturales, que son interesantes, pero para ver los procesos, ver y comprender los procesos sociales que allí se han dado. Es una demostración fehaciente de cambios posibles. Después les comentaré un poquito cuál ha sido el punto de partida de este proceso de 50 años. Pero Salinas al mismo tiempo nos llama a reflexionar sobre los peligros que se enfrentan cuando tenemos como alcanzados definitivamente determinados éxitos y cómo hay que tomar precauciones siempre necesarias. Cuando alguien se acomoda en los éxitos, pierde calidad, pierde consistencia en la organización, y Salinas también ha pasado por crisis, constantemente tiene sus crisis, pero tiene también fortalezas interiores para poder superar esta crisis. Para el proceso de Salinas hay un montón de relaciones que se han dado, relaciones positivas y relaciones negativas, ¿no? Relaciones constructivas y relaciones destructivas. Una relación tensa inicialmente con la iglesia de Guaranda por la propiedad de una hacienda que el obispo de Guaranda, primero Cándido Rada, que es también el fundador del FEP, supo distribuir todavía desde el año 1958 a los campesinos. Verán que estamos hablando de reforma agraria antes de las leyes de reforma agraria. Se trata de 30.000 hectáreas que han beneficiado a 1.200 familias de indígenas principalmente que han bajado de la sierra al subtrópico. Hay una relación con la Operación Mato Grosso, el grupo primero de voluntarios que llegó a Salinas, enviado por el mismo obispo de Guaranda, con los salesianos que todavía siguen presentes en las 3 parroquias del norte de la provincia de Bolívar, las 3 parroquias con mayor población indígena, que son Simiatu, Facundo Vela y Salinas. Hay una presencia del FEP, del Fondo Ecuatoriano, de la cual hablaré un poco después, de otros ONGs nacionales y también ONGs de la cooperación internacional. Hay una presencia ausente, disculpen la contradicción, durante muchos años del Estado, pero cuando el Estado vio que ahí se podía cosechar algún mérito, el Estado sí se ha hecho presente. Y finalmente hay una presencia negativa, ahora ya superada, de las haciendas, ¿no? Yo puedo ser testigo que cuando llegamos en Salinas en 1970-71, en la zona había un régimen de semi-esclavitud. Entonces, presencias que han aportado para la transformación y presencias que han peleado en contra de los que querían transformar la realidad. Pero más importante es que hablemos de los actores internos del proceso de Salinas. Salinas es un pueblo que llega apenas a cerca de 10.000 habitantes. Y los primeros actores del proceso de desarrollo, yo diría que deben ser los primeros actores de todo proceso de desarrollo territorial y de todo fortalecimiento de la economía popular y solidaria, es la población. Y la población a través del tiempo se ha dado organizaciones o ha fortalecido organizaciones que ya existían.
La organización que encontramos es la Comuna Matiaví Salinas, una de las comunas más antiguas del Ecuador, ¿no? Histórica, por lo tanto, que tiene el mérito de haber defendido la tierra. Los cordobés llegaron a la provincia de Bolívar a finales de 1800 y ciertamente a través de la complicidad de las autoridades, desde el mismo presidente de la República que había en ese tiempo, el presidente Flores, se apropiaron de tierras que antes eran de los indígenas, ¿no? Esta comuna, por lo tanto, tiene el gran mérito de haber mantenido la identidad y la propiedad de una parte de las tierras. Las cooperativas de ahorro y crédito Salinas y las precooperativas de los recintos fue la primera organización nueva de corte más moderno, de corte más atentos no solo a defender, sino a proponer. La FUNORSAL fue, en realidad es una fundación, después les explico por qué tantas fundaciones, y si quieren lo explico enseguida, porque hay bienes que proteger. Y una fundación que no tiene propietarios protege a los bienes mejor que una organización popular que sí, lo hemos visto en otras partes en el país, cuando se disuelve quiere ver cómo los bienes se van a repartir. La FUNORSAL es la fundación de las organizaciones campesinas de Salinas. La TECSAL para las actividades de las mujeres, especialmente en el campo de los tejidos se explican ahí porque en los páramos hay muchas ovejas, por lo tanto mucha lana, ¿no es cierto? La Producop, que es la cooperativa de la quesería de Salinas, el grupo Salinas que se ha hecho para poner de acuerdo todo lo que ya he dicho, FUNORSAL, COACSAL, pero también lo que viene después, que es la fundación del Grupo Juvenil, la Fundación Familia Salesiana, y también la fundación del Consorcio de Queserías Rurales Comunitarias, esta sigla tan rara, FUNCONQUERUCOM, digamos, ¿no? Y entonces todos estos actores tienen sus raíces y su residencia en este momento en Salinas mismos, aunque ustedes las tiendas de FUNCONQUERUCOM las pueden encontrar en distintos lugares del país, aquí en Quito, en la Floresta y en otros lugares también. Hay actores externos. La Operación Mato Grosso, que ya he citado, OMG, después se confunde con ONG, digamos, pero eso, los salesianos. El Grupo Social FEP, ¿qué ha hecho el Grupo Social FEP en Salinas? Lo repito un poco. Hemos dado créditos para las cooperativas, para la cooperativa de ahorro y crédito, la COACSAL, y las precooperativas que se han hecho en todos los recintos. Apoyos para un primer proyecto que fue el proyecto Ovejero, para la constitución de las queserías, de las embutidoras, de una hilandería, para la construcción de carreteras, para la forestación, apoyos para la estructuración de la FUNORSAL y también las inversiones de la Fundación del Grupo Juvenil, asistencia técnica, capacitación y algunas publicaciones sobre la realidad de Salinas. Seguimos presentes aún con menor intensidad en relación a la que había en los años 80 y 90. Hubo aportes de la cooperación internacional, COSUDE, la Cooperación Suiza al Desarrollo, el MLAL, una organización de voluntarios italianos, otra diferente a la Operación Mato Grosso, Welthungerhilfe de Alemania, Miserior también de Alemania, Brot für die Welt también de Alemania, ¿no? Entre las entidades públicas, tal vez la primera intervención, todavía en los años, fines de los años 80, fue la de Foderuma. Después hubo otras intervenciones del Banco Central, porque el FEP logró conseguir la condonación de la deuda de Bélgica, por ejemplo, 8 millones de dólares, que se invirtieron especialmente en caminos, en forestación y en agroindustrias en el norte de la provincia de Bolívar y en una región del Carchi. Y recientemente ha estado presente también el IEPS.
Evidentemente hay gobiernos locales, sea provincial, sea cantonal, sea la junta parroquial, que también siguen siendo actores externos del proceso que se da en Salinas. ¿Qué problemas encontramos al comenzar? El problema del aislamiento. Un pueblo sin carreteras. Caminábamos 4 horas para bajar a Guaranda, 6 horas para subir de Guaranda. 32 kilómetros a pie. Pero no teníamos luz, no teníamos agua potable, no teníamos electricidad, no teníamos teléfonos, no teníamos comunicaciones. Estos eran los pueblos rurales en los años 70. Esto daba lugar a situaciones de gran pobreza, de analfabetismo. Un pueblo largo, una parroquia larga 80 kilómetros, tenía solo 2 escuelas, una en la cabecera parroquial y otra en un recinto que se llama Chazo Juan, en el subtrópico de la parroquia, a 1000 metros de altura, cuando la cabecera parroquial está a 3500 metros de altura. Y entonces los niños que estaban 1 hora alrededor de estas 2 escuelas tenían clases, los otros evidentemente no podían caminar tanto. Una alta mortalidad infantil, clima, pobreza, etcétera, que incidía en eso. La ausencia de los jóvenes, todos migrados a la costa para trabajar en las zafras, en las cosechas de café y cacao. La falta de equidad de género, falta de equidad en menor medida que en parroquias cercanas en temas raciales, ¿no es cierto? Lo que podría llamarse racismo, pero ciertamente en mejor medida que en Simiatu, donde el racismo llevó a conflictos muy fuertes entre los mestizos, dueños de la cabecera parroquial, y los indígenas que vivían en los recintos. La explotación laboral, comercial y financiera. La explotación laboral. Las haciendas pagaban 20 centavos de dólar un día de trabajo, pagaban 5 sucres. Al cambio del tiempo eran 20 centavos de dólar. Y ustedes con esto pueden comprender por qué morían tantos niños. Porque con 20 centavos de dólar por día no se compraba un jarabe cuando un niño tenía tos, o no se compraba un suero de hidratación cuando un niño tenía diarrea, o no se compraba una cobija cuando un niño tenía frío. Esto. La explotación comercial tradicional, no quiero entrar en eso, pero ya en ese tiempo la explotación financiera. ¿Quiénes eran los actores de la explotación financiera? Eran los chulqueros, que sí estaban presentes, y en zonas de gran pobreza los chulqueros están muy presentes, porque frente a una enfermedad, frente a una muerte, la gente tiene que recurrir a quien pueda prestar dinero. Había una escasísima cultura ecológica, por lo tanto, destruir era parte del sobrevivir. Había la ausencia del Estado y había una relación no constructiva entre la cabecera parroquial y los recintos, ¿no? Nosotros llegamos mandados por el obispo diciéndonos que falta el agua potable y falta la casa comunal. Y fue lo primero que hicimos, digamos, ¿no? Pero estando allá nos dimos cuenta que con el agua potable ciertamente había algún servicio, un servicio importante que se prestaba, y con la casa comunal también, pero que los problemas de fondo, si no interveníamos en la economía y en la organización de la sociedad, no se iban a resolver. Y el mismo obispo que nos mandó a hacer la casa comunal y el agua potable, cuando le dijimos las cosas están hechas, nos dijo cooperativa de oro y crédito. Comiencen. La gente tiene que saber que sin su esfuerzo primero no van a salir de la situación de pobreza en que están. En Salinas hemos podido dar respuestas a varios de los problemas que antes hemos enunciado. Y entonces hubo proyectos de agua entubada, que le he dicho, y la casa comunal en la cabecera, escuelas y agua en los recintos. Verán que estábamos con curas, salesianos. Hicimos las escuelas antes de las capillas, ¿no? Y las escuelas servían también como capilla, pero lo fundamental era que los niños comiencen a ir a la escuela.
Y los primeros profesores no fueron pagados por el Estado, sino por la misma comunidad, con algún apoyo de los voluntarios para pagar el sueldo del profesor. ¿No es cierto? La respuesta a la usura y a la falta de recursos para invertir fue la cooperativa de ahorro y crédito y las precooperativas, que requirió formación de dirigentes y empleados. Vino enseguida la generación de puestos de trabajo, después profundizo un poquito en eso para ver en qué campos se dio, la formación profesional de técnicos. En una quesería hay que saber hacer queso, en una embutidora hay que saber hacer embutidos, en una hilandería hay que saber cómo se trabaja la lana. ¿Ya? Y vino la constitución de empresas comunitarias. Muchas de estas cosas se dieron contemporáneamente. La forestación y la cultura ecológica, yo calculo que en Salinas, cometiendo algunos errores en el comienzo, como por ejemplo introducir pocas especies y varias de ellas no autóctonas, se han plantado cerca de 5 millones de árboles. El panorama es muy diferente al resto de los páramos que hay en el Ecuador, digamos, ¿no? La construcción de caminos vecinales, 170 kilómetros más o menos para llegar a los 32 recintos que hay en la parroquia, el trabajo educativo y el trabajo pastoral, el intento de hacer incidencia política. Era escandaloso para nosotros extranjeros ir a Guaranda donde las autoridades y como extranjeros nos atendían, aunque después no cumplían. Iban delegaciones de 50 indígenas y ni siquiera eran recibidos. Pero estas cosas también cambiaron. Y fue muy importante desde un comienzo la organización de la comercialización. Entonces antes señalé los problemas y un poquito las respuestas, que son respuestas que buscan ser estructurales, no solo coyunturales o puntuales. Trabajamos en los 3 sectores de la economía. Desde un comienzo comprendimos, bueno, desde un comienzo significa después de 5 o 6 años, pero frente a 50 años es desde el comienzo, digamos, que el campo en el Ecuador, y es la propuesta que el FEP lleva adelante para toda la realidad rural del Ecuador, seguirá siendo pobre si su enfoque productivo está solo en el sector primario de la economía. El sector primario es el de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura, de la piscicultura, ¿no es cierto? De ahí se parte. Y ciertamente hay que aumentar producción y productividad y hay que diversificar. Pero los campesinos que solo trabajan en el campo quedarán pobres. Y entonces vino inmediatamente la agroindustria de transformación. Se transforma la leche, las carnes, los granos, las frutas, los hongos, el cacao, las hierbas aromáticas y medicinales, los aceites esenciales. Se trabaja la madera, se trabaja cerámica. La materia prima es el lodo, digamos, un lodo especial. Se trabaja la mecánica. Bueno, ahí la materia prima no es de producción local, pero solo por decir cómo se buscó en el sector secundario de la economía la generación de puestos de trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, en la leche, para trabajar 300 litros de leche se requiere una persona. Y nosotros decíamos, una persona que trabaja en la quesería es un migrante menos para Quito o para Guayaquil. Esto era el espíritu con el cual se trabajaba. Y finalmente, cuando la gente tuvo un poquito más de recursos, se incursionó también en el campo de los servicios. Se incursionó en turismo, en transporte, en asistencia, en comunicaciones. Todos aspectos que en este momento son atendidos, sea a través de proyectos comunitarios, sea a través de proyectos familiares, buscando que haya una relación de cordialidad, de coordinación entre los proyectos familiares y los proyectos comunitarios. Y entonces, detrás un poco de los secretos, los componentes que dan valor a la historia reciente de Salinas. Yo digo el tiempo, ¿no? Hablamos normalmente en términos de proyectos, 3 años. No cambia nada en 3 años. En 3 años se hacen cosas, se gasta la plata.
Se hace un puente, se plantan árboles, ¿no es cierto? Se hace un poco de capacitación, ahí sí pueden cambiar las personas, digamos. Pero 50 años son 3 generaciones, entre los que encontramos y los que ahora son jóvenes que ya están tomando la responsabilidad de llevar adelante el proceso, ¿ya? Un tema fundamental para mí es la autoridad moral que se ha ejercido de manera suave, pero de manera constante, de manera capaz de persuadir, capaz de motivar por parte de Padre Antonio, que es un sacerdote salesiano, ¿no es cierto?, que ha querido decir que la inspiración cristiana es una base, que en la inspiración cristiana se encuentra la fuerza para transformar la realidad, la fuerza, las razones, los insumos para esta transformación. Otro tema fundamental, la organización. Había la comuna, enseguida se constituyó la cooperativa de ahorro y crédito y después vinieron cooperativas prácticamente en todos los recintos. El ahorro como punto de partida. Yo recuerdo la primera tablero para poner noticias que hicimos en Salinas, una frase que escribimos abajo, esto todavía en 1971. Ahorro más trabajo igual adelanto. Adelanto es una palabra que después no he oído más, pero en esos tiempos cuando se hablaba con la gente, ¿qué quieren? Queremos el adelanto, ¿no es cierto? El progreso, el desarrollo, en fin. Ahorro más trabajo igual adelanto. Y el ahorro fue fundamental porque después fue completado por el FEP, a su tiempo llegó con AFIPS, etcétera, por otras entidades que completaron el esfuerzo de la gente. Por el Banco Codesarrollo en este momento, que es la evolución financiera de una parte del FEP. Lo que le dije antes, el trabajo productivo en los 3 sectores de la economía. Otro secreto, las cuentas claras, ¿ya? Fundamental. Yo les puedo dar fe de cuántas organizaciones en el país han entrado en crisis y en muchos casos se han autoliquidado o han sido liquidadas porque las cuentas no eran claras. Y cuando las cuentas no son claras, los responsables son los dirigentes, no son los socios. Los socios pueden tener una responsabilidad pasiva porque no controlan. Y finalmente, la valorización de las capacidades locales, ¿no? Sea entonces las materias primas locales, antes le he hecho una lista de materias que son primas, que son transformadas localmente, pero de las personas locales. La apuesta para que la juventud pueda estudiar, pueda capacitarse, práctica y teóricamente, digamos, ¿no? Y pueda regresar. Hoy hay muchos profesionales en Salinas, jóvenes, que han salido afuera a estudiar y que han regresado y que siguen siendo campesinos, o sea, jóvenes que son capaces a las 5 de la mañana de ir a ordeñar sus vacas o a sembrar papas, ¿no es cierto? Y a las 8 están con su mandil para las industrias de transformación de alimentos o con sus corbatas para las oficinas, por ejemplo, de la cooperativa de ahorro y crédito y atender a la gente. Entonces, ya en esto ustedes pueden ver cómo hay una doble fuente de ingresos, el que viene incluso un trabajo remunerado y el que viene del trabajo que yo hago sobre la tierra. Pero lo que nos parece fundamental es que las familias quedan unidas y la cultura se sigue viviendo. Siguiendo en esto, temas de los cuales ya hablé, pero la agregación de valor a la producción local, la calidad como carta ganadora. La calidad es lo contrario del más o menos. La calidad es lo contrario de la mediocridad. Y verán que esto requiere de muchísimo trabajo educativo, de formación, de control, hasta de sanción, ¿no es cierto? Mandar a devolver quesos cuando los quesos no son de primera y oír gente que dice que crueles son ustedes, no saben que son pobres y ustedes los castigan, es un método educativo que hecho una vez o 2 veces no se repite la tercera vez, ¿no? Pero la carta ganadora de la economía popular y solidaria en el país y fuera del país es la calidad.
En Salinas fue muy fuerte la no distribución, la comprensión de que no se distribuían las utilidades y que todas se reinvertían en proyectos comunitarios o en actividades asistenciales como ayudar a los enfermos a curarse, digamos, ¿no es cierto? O alimentar los fondos de créditos para que quien tiene solo una vaca pueda tener dos, etc. El cumplimiento de los compromisos adquiridos, ya sabemos, ¿no? Si es hoy y no es mañana. La innovación constante, la fantasía. En Salinas no hay cosas sobre la cual no se haya pensado. Observando, viendo una hierba que está en el campo, puede servir para algo, ¿no es cierto? Una corteza de un árbol puede servir para algo. Y la riqueza que hay en Salinas, diría que no hay ni mucha riqueza porque a 3.500 metros de altura no es fácil, digamos, está en cualquier otro lugar del país. Pero entramos en valores todavía más fuertes, la disponibilidad para ayudar a otros. Y nos tocó pelear. Si enseñamos a otra gente a hacer buen queso, nos hacen competencias. No tengamos miedo. La gente llegó a comprender que seremos por la calidad un poquito adelante de los que vienen a aprender aquí y que estaremos incluso en productos, en innovación, en cambio de bienes y servicios que ofrecemos al mercado, siempre un poquito más adelante. Entonces vengan nomás a aprender y vean cómo en sus comunidades pueden repetir. Pero Salinas ha estado abierto a todo tipo de aporte positivo, voluntarios nacionales, voluntarios del exterior, ¿no es cierto? Instituciones nacionales y del exterior. Y finalmente, me cuesta un poquito decirlo, evidentemente hay una visión política de la realidad, pero no quisiéramos que los partidos lleguen a dividir la población, ¿no? Cada persona tiene sus ideas, sus conceptos políticos, ¿no es cierto? Pero difícil será cuando uno dice soy de este color, otro soy de ese otro color y comenzamos a pelear. Esta hora hemos podido prevenir esto, aunque podemos afirmar que la población de Salinas ubica su pensamiento político en términos de justicia, de libertad, de equidad, de defensa de la naturaleza, entonces posiciones de avanzada. Estas cosas son de Salinas, pero intentemos ver en la medida que la encontremos en otras realidades de la economía popular y solidaria, no todas, digamos, ¿no es cierto? Pero algunas le dan fortaleza a la economía. En cada lugar no hay cómo repetir Salinas, hay que ver cuáles de esas cosas pueden ser aplicadas también en otras partes. Y en Salinas, primero la práctica, y la práctica fue dictada por las necesidades de la población y por, déjenme ponerlo entre comillas, la pasión por los pobres. Sostenida esta práctica, ¿no es cierto?, por los recursos humanos y naturales existentes. La teoría vino después. Se la construyó con la reflexión constante sobre éxitos y fracasos, respuestas positivas y negativas de la población, sobre exigencias de equidad, sostenibilidad y ecología. O sea, Salinas se construye sobre la práctica, pero hoy podemos decir también que hay una teoría que se hace sobre esta práctica. Y el Estado llegó último. Bienvenido, digo yo, más vale tarde que nunca, digamos, ¿no? Antes cité, y me da gusto ver a Raúl, porque pienso que tal vez fue en tiempo en que él estaba al frente del IEPS, que pudo haber un importante aporte del IEPS para el fortalecimiento de las queserías rurales en las comunidades pequeñas, no tanto en Salinas cuanto en las comunidades más aisladas. Hoy, ¿cuáles son los desafíos que vemos nosotros en Salinas? Pero me parece que por extensión podemos aplicarlos a la economía popular y solidaria ecuatoriana. El desafío es de los jóvenes y su futuro. Yo una vez fui invitado junto con Padre Antonio al Colegio del Milenio de Salinas para unas charlas, digamos. Y uno se encuentra en un pueblo de 10.000 habitantes frente a 822 estudiantes.
Y uno dice, ¿qué harán estos? ¿Se quedan en el pueblo o van afuera? Estos jóvenes irán a buscar trabajo o con lo que han visto ellos mismos serán capaces de generar nuevos puestos de trabajo para sí y para otros. Y esto es un desafío, yo digo, especialmente para los jóvenes de Quito. En Quito hay tanto ministerio, en fin, había, digamos, puestos en los ministerios. Hoy me parece que hay mucho menos, ¿no? En fin, algún puestito encontraremos en el municipio. Si esta es la mentalidad, compas, no vamos adelante. Hoy, con las nuevas tecnologías, el trabajo hay que inventárselo. Debe ser un trabajo productivo, debe ser un trabajo rentable, no especulativo, no explotador, digamos, pero es un interrogante grande el de motivar a los jóvenes para que sean actores. Un segundo tema es el desarrollo integral, equitativo y sostenible para todo el territorio de la parroquia, la cabecera y los recintos del páramo y del subtrópico. Muchas cosas se concentran en Salinas, aunque hemos descentralizado las queseras, las precooperativas, los grupos de mujeres, ¿no? Los grupos juveniles, pero hay diferencia entre Salinas y Pachancho, que está a 4.100 metros de altura, o entre Salinas y Cañitas, que está a 1.000 metros de altura. Hay enormes diferencias, no en cuanto a distancia en kilómetros, cuanto en desarrollo alcanzado por la población. Yo aplico a Salinas cuando estoy lo que se aplicaba a la provincia de Bolívar, pero lo que se puede aplicar al país. El Ecuador será grande cuando el último rincón del país sea grande. Grande no significa Quito o Guayaquil, no significa tamaño. Grande significa calidad de vida de la población, posibilidad de trabajo, presencia del Estado. Y esto, incluso en una parroquia como Salinas, la equidad no es completa. La zona, la cabecera parroquial y algunos recintos, pongamos Pambahuela, La Palma, Chazo Juan, están mejor que otros recintos, digamos. Y habrá que ver cómo a través de la FUNORSAL, que es la organización de segundo nivel de integración de la parroquia, ¿no es cierto?, se saca un poco de recursos donde ya hay recursos para llevarlos donde hay menos. Otro tema es la complementariedad de las iniciativas productivas comunitarias y familiares. El peligro que la economía comunitaria llegue a ser una economía pública, llegue a ser una institución donde no hay amor, existe. Donde me acomodo porque a fin de mes me pagan, donde no me interesan los niveles de producción, porque hay algún jefe, digamos, y no lo siento como mío. Y entonces estamos en el campo del turismo, pero también en el campo de la producción, viendo con mucho agrado el surgimiento de iniciativas familiares. ¿Quién abre restaurantes? ¿Quién abre hoteles? ¿Quién hace chocolates? ¿Quién seca hongos? Como iniciativas familiares. Desearíamos que estas iniciativas sean capaces de complementarse, ¿no es cierto? Y hay problemas ya porque hay a veces un uso indebido de la marca Salinerito. Y está abierta a todos los salineros, pero debe haber un control de la calidad. Si uno me utiliza la marca El Salinerito, que es muy apreciada en el país, ¿no es cierto?, para vender cualquier cosa que no esté a la altura de lo que Salinas ha hecho hasta ahora, le hace un daño a todo el Salinerito, digamos. Otro desafío de Salinas es ser escuela de economía popular y solidaria para el Ecuador. Ya les he dicho antes que está abierto, ¿no es cierto? Incluso la quesería nueva está diseñada para que haya espacios para el aprendizaje, para que haya aulas, para que no haya solo la observación de cómo se hace el queso. Incluso hay un corredor turístico, llamémoslo así, protegido por vidrios para toda la gente que quiere ver, para que no vayan a ensuciar, a contaminar, digamos. Pero esto de Salinas Escuela, de cooperativismo, de asociatividad, ¿no es cierto?, de vida comunitaria. Un desafío es el de garantizar la calidad de los productos y de los servicios e innovar constantemente para ser mejores que la competencia. José Dubaque, que nos enseñó a hacer los quesos, decía: mi mayor preocupación se presenta cuando todo sale bien.
porque en la cultura, él decía, que conozco, el día que todo sale bien, el día después me descuido un poquito. ¿No es cierto? Había quien decía, con tal que los quesos salgan redondos y blancos, siempre es queso. No es cierto, digamos, ¿no? Eso no es calidad. Y entonces y esto yo digo, la calidad de los productos se responde a la calidad de las personas. Por lo tanto, el trabajo educativo, el trabajo de crecimiento de las personas, con lo cual terminaré esta conversación con ustedes. Me atrevo por lo que ha significado para nosotros. Verán que estar en Salinas era duro, ¿no? Y Padre Antonio, que está a 50 años, no es por las gratificaciones que le dan los proyectos, es porque dentro de sí tiene riqueza, ¿no es cierto? Y esta riqueza es la inspiración cristiana que nosotros vemos como fuente de gratuidad, de bondad, de justicia y de fraternidad. Estoy hablando con la Universidad Católica. Estoy teniendo como próximo compañero a Juan Carlos Surgilés, que también es gerente de una cooperativa nacida desde la inspiración cristiana. La crisis del COVID. Digo algunas cosas. La producción agropecuaria no ha sufrido por el COVID. Las vacas siguen dando leche, ¿no? Las papas siguen creciendo. El maíz no se ha podrido por el COVID. Por lo tanto, la producción ha habido. Es la comercialización que se ha complicado. Bueno, por las restricciones a la movilidad durante los meses iniciales, digamos, pero principalmente todavía ahora por la reducción de la capacidad de compra de muchos consumidores. ¿Ya? Y frente a esta situación, en el campo, hablando de la economía, no hablo de otros aspectos, resisten las organizaciones populares con capital operativo propio o con acceso al crédito. O sea, si yo sigo acumulando quesos y quesos y quesos, aunque los quesos de Salina pueden madurar durante un año entero y no se dañan, pero la leche sí tengo que pagarla cada 15 días a los productores de leche, ¿no es cierto? Y si no vendo, ¿cómo hago para pagar? Y entonces, el fortalecer las organizaciones con capital propio es una tarea importante para que la economía popular y solidaria pueda consolidarse o tener constantemente puertas abiertas para acceder al crédito. Y esta crisis se inserta en la crisis general del Ecuador, ¿no es cierto? Déjenme que sueñe un poquito frente al próximo fracaso del capitalismo neoliberal, ¿no es cierto? La salida es la organización popular, la salida es el cooperativismo, la salida es la asociatividad, hechas bien, hechas con democracia, hechas con participación, hechas con equidad, hechas con profesionalidad. Esta es la salida. Tenemos que salir del ser un poquito dentro del mundo amateur de la economía popular y solidaria para llegar a una alta profesionalidad en el desempeño. Estamos confrontándonos con el mercado nacional y con mercados del exterior. Salinas, igual que otras realidades, Camari, MSCH, Sinchisacha, Chancoap, etcétera, están constantemente exportando también, haciendo entrar divisas para el país, por lo tanto, digamos, ¿no? Pero el tema es esto de hacer más fuerte desde las políticas públicas, pero también desde la práctica en las comunidades, la capacidad de respuestas grupales. La economía popular y solidaria se fortalece cuando crecen las personas. Yo no encuentro a la economía popular y solidaria que camina por las calles o por los chaquiñanes, digamos. Encuentro a personas que forman, que son parte de la economía popular y solidaria. Y esas personas deben crecer constantemente. No estamos al tope, nadie de nosotros llegado en temas de virtudes, de valores, en temas de conocimientos, de destrezas, de habilidades, en temas de relaciones. Yo hablo pensando un poquito en los pobres. Qué difíciles se le vuelven las relaciones con las autoridades,
con los comerciantes, con los bancos, etcétera, ¿no es cierto? Y crecemos cuando superamos los miedos, especialmente con los campesinos. Les ha ido tan mal durante muchísimos años que el decir no frente a las propuestas que reciben es casi la primera respuesta que se le ocurre, ¿no es cierto? Entonces hay que superar los miedos, saber juzgar cuando una cosa es buena, me lleva lejos, y cuando una cosa es mala y me deja peor de como estaba antes. Y las personas, disculpen que termino con eso, porque respondo yo también a una historia. Las personas crecen mediante la inversión en humanidad, de parte de las familias, de parte del Estado, de la Iglesia, de la sociedad civil. Y esta inversión en humanidad se hace con el testimonio que damos, como padres de familia, por ejemplo, con las políticas públicas, con la capacitación, con la formación profesional, con la educación cooperativa y con el otorgamiento de confianza. El miedo a que otros se equivoquen paraliza a los demás. Lo digo a quienes ejercemos algún nivel de responsabilidad, o desde la academia, o desde las ONGs, o desde el Estado, digamos, ¿no? Porque esta necesidad de crecer, nos hemos enfocado muchísimo en la pobreza material, que es la última. Y cuando hemos superado la pobreza material, y para superar la pobreza material basta tener plata, y plata en el Ecuador hay, solo que está mal distribuida, asoman las otras pobrezas. Incluso las otras pobrezas están presentes en las personas que ya no quieren compartir para que la pobreza material se pueda superar. Y es la pobreza espiritual, es la pobreza moral, la pobreza cultural, la pobreza afectiva, la pobreza política. Cada uno de estos temas merecería un espacio de reflexión, pero al final no nos enriquecemos con este instrumento de comunicación, que son medios de comunicación social, que son redes, que es la televisión, que durante 24 horas y 7 días por semana no nos mandan principalmente mensajes positivos. Nos mandan mensajes a veces negativos. Y la superación de todas estas pobrezas requiere principios, voluntad, educación y organización comunitarias. La economía popular y solidaria debe ofrecer respuestas integrales a las diferentes necesidades humanas. Por lo tanto, no solo económicas, las que he dicho antes, espirituales, éticas, ¿no es cierto?, culturales, ecológicas. Para ser exitosos actores de la economía popular y solidaria hay que ser personas buenas. Y la bondad, que a veces confundimos con la ingenuidad, es la suma de todas las virtudes humanas. Y quienes nos alimentamos de la inspiración cristiana, tenemos en el Evangelio la guía para nuestro ser y nuestro hacer. Y no sigo mucho con el sermón, esto en la católica se lo pueden dar otras personas más capaces que yo. El Grupo Salinas, con todas sus expresiones, y el Grupo Social FEP, también con todas sus expresiones, se alimentan recíprocamente con ideas, experiencias, aprendizajes, intercambios profesionales, sueños, visión compartida de necesidades y posibilidades, de éxitos y de fracasos. Hasta ahora los aciertos son mayores que los desaciertos. Por eso continúa la historia de la aventura salinera de la economía popular y solidaria. Bueno, hasta aquí nomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Bepi, por tu exposición. Sin duda nos invita a la reflexión y nos aporta mucho para esta construcción. Tengo 3 preguntas que nos han hecho llegar. Quiero ir directamente a ellas para poder darles respuesta. La primera viene de parte de Darwin García y pregunta, ¿es posible conocer alguna estimación en términos de desempleo en Salinas? Una segunda pregunta
Bien, si bien existen grandes ejemplos de desarrollo a través de modelos de economía social, ¿qué cosas faltan ahora? Sabiendo que en teoría existe un Estado que reconoce y fortalece este sector, para que puedan generarse muchas más de estas experiencias en otras partes del país. Y finalmente, una tercera pregunta y viene en cuanto a los distintos actores. ¿Cuál es el actor fundamental para poder establecer esto? Se ha hablado mucho y hay algunos elementos importantes eh, en la presentación. Queda claro la necesidad de liquidez, de capacitación, de pensar a largo plazo, de transparencia, de apostar por la calidad, pero también se ha hablado de la necesidad de una autoridad moral eh, y de fomentar que estas prácticas se generen. ¿Desde dónde? ¿Cuál es ese actor? Es autónomo desde la que puede salir desde la sociedad y lo comunitario, es la presencia de la iglesia, de ONGs, de organizaciones sociales, del mismo Estado. ¿Cómo generar esa fuerza que motive estas transformaciones? Y con eso mismo, sin duda, ¿cuál es la interacción con el Estado? ¿Qué se necesita del Estado? Y qué se necesita de los mercados, cómo llevar los productos efectivamente a los mercados. Y también hay una pregunta en esta que ha estado un poco más larga, es desde la experiencia en Salinas, hay una autoorganización, hay una capacidad de consumo autónomo y hay una venta de productos hacia afuera. Pero ¿qué compra Salinas? ¿De qué depende también en términos de relaciones comerciales, de insumos o de bienes de consumo que no se logran producir internamente y que se compran desde afuera? ¿Y cómo se logran unas relaciones justas en ese sentido también? Esas tres preguntas, Bepi, nos han hecho llegar y te devuelvo el micrófono para conocer Ya, tus reflexiones. Gracias. sí, no estoy segurísimo de tener los datos. El tema del empleo y desempleo, ¿no? Estamos en una situación de autoempleo para la mayor parte de la gente. La mayor parte de la población es campesina. Tierra hay bastante porque hay la comuna todavía y la gente ha logrado comprar prácticamente todas las tierras de los cordobés y diría también las tierras que eran de la curia, de esa hacienda de la cual les hablé al comienzo, ¿no? Eso. Y hay empleo con todos los requisitos legales, por lo tanto, IES, aportes, horarios, que tal vez llega a 300 personas en empresas comunitarias, ¿no? Tal vez un poquito más. Y hay empleo no directo, sino empleo que se genera a través de las personas que entregan hongos, por ejemplo, a la deshidratadora de hongos. Son las madres de familia que una vez que dejan sus niños a la escuela, hoy ni eso digamos, ¿no? Salen con 2 canastos, con 2 baldes, van en los bosques de pino, cosechan hongos de un solo tipo que hay, por lo tanto no hay peligro de hongos venenosos, los entregan y reciben, pero igual cuántas familias entregan hierbas aromáticas, entregan hierbas medicinales sin tener un contrato de trabajo, sino con el con el pago del producto que han entregado, ¿no? Igualmente en las otras líneas de producción, ¿ya? Una familia que ya produce 40 litros de leche, cosa que muchas familias ya han alcanzado, y recibían, ahora tal vez puede bajar algunos centavos, 45 centavos de dólar por litro, ustedes ven que tienen un ingreso fijo de casi $18 por día, ¿no? Y en una realidad campesina eso es importante. Lo mismo dígase de las personas que entregan lana. Quiero señalar que peleamos muchísimo con los comerciantes de lana, ¿no? El precio de la lana estuvo en el país más de 30 años sin variación, ¿no?
La lana cambió cuando Salinas hizo una hilandería, ¿no? Y comenzó a comprar lana de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua. Esto responde un poquito también a la última pregunta, si Salinas se abastece también de cosas desde fuera. Pero evidentemente la provincia de Bolívar también entrega lana. Y cuando comenzamos a entregar lana, el precio de a comprar lana, el precio de la lana en un año duplicó. Y duplicó para el país, porque había un competidor, digamos, con capacidad de adquisición que pagaba un precio mejor. Con la leche sucedió lo mismo, ¿no? Con la leche, las 130 queserías rurales comunitarias que hay en el país, nacidas, si se quiere, todos de la primera quesería rural comunitaria que se hizo en Salinas, hoy pagan precios de la leche que puedo decir casi el doble de lo que paga el mercado. Ustedes saben que en el Carchi hoy la leche se paga entre 15 y 25 centavos de dólar el litro, solo por decir una situación muy dolorosa que están enfrentando los ganaderos de esa provincia, digamos, ¿no? Entonces, yo no tengo datos sobre el desempleo, tengo datos sobre estas formas de redondear los ingresos de muchísimas familias. El tema de secar hongos, y los hongos se van hasta Rusia, por ejemplo, ¿no? Hongos deshidratados se van a Europa, se van a Japón, se van a Corea. Este tema ha llegado también a la parroquia cercana de Simiatu, pero se está haciendo lo mismo, imitación de Salinas en las comunidades indígenas alrededor de Cayambe, ¿no? Y entonces hay formas económicas que complementan lo que es la actividad agropecuaria tradicional, que era sembrar o criar animales. Sobre el Estado y la economía popular y solidaria, yo afirmo que el Estado, no estoy hablando de las personas, no es amigo de la economía popular y solidaria. O sea, que se habla mucho más de cuánto se hace. ¿Ya? Yo recuerdo los años en que íbamos a la CETEC, por ejemplo, y recibíamos recursos importantes, grandes, para hacer capacitación a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Hoy la CETEC da solo certificaciones, cosa también necesaria, digamos, pero los fondos no hay más como había hace algunos años para sostener esa cosa. Pero el otro tema es que el Estado pone mucho más énfasis en el control que en la promoción. Y nosotros estamos en una etapa en que todavía es necesario promover la economía popular y solidaria. Comparen ustedes el presupuesto que tiene la CEPS, organismo de control y regulación, con el presupuesto que tiene el IEPS, organismo de promoción y fomento. Hay una distancia enorme entre los dos presupuestos, ¿no? Y nosotros estamos pidiendo al Estado, estamos pidiendo a la CEPS, por ejemplo, que antes de llegar a procesos de fusión o de liquidación de cooperativas, les hago presentes que hace 10 años había más de 1,000 cooperativas de ahorro y crédito en el país. Hoy hay solo 522 cooperativas de ahorro y crédito en el país. Antes de esto, y se llega a estos procesos porque las cooperativas son débiles. Yo no discuto las motivaciones, digamos, pero hemos hecho un esfuerzo para fortalecer a los débiles. Esto es, y el Estado no lo hace en este momento, digamos. Te pone la espada encima de la cabeza, o me cumples, o te liquido, o te fusionas con otra cooperativa, digamos, ¿no? Pero igualmente no encontramos una actitud bondadosa, una actitud constructiva. No pedimos piedad, digamos, pedimos comprensión de parte de ARCSA y de parte de Agrocalidad, ¿no? ¿Ya? Hay gente que no sabe que es deber del Estado poner agua potable en los pueblos y que te vienen a cerrar una pequeña industria porque no hay agua potable. Y deberían cerrar el Estado, ¿no? La pequeña industria, ¿no? Entonces hay esta incomprensión, digamos, ¿no es cierto?, de parte del Estado. Hay un exceso de normativa que dificulta las cosas. Hay normas que agregan solo costos
y complicaciones y no agregan valor o prevención de riesgos a lo que se está haciendo en la economía popular y solidaria. Sobre eso estamos insistiendo, digamos, el momento político tal vez no es de los más favorables para conseguir cambios, ¿no? Pero sí puedo afirmar que hemos tenido momentos más favorables que el que vivimos en actualmente, digamos, ¿no? Sobre el actor, yo he dicho que el actor fundamental en el caso de Salinas es la población. Hay actores complementarios y ustedes han visto cuán larga era la lista, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero la población que por otro lado ha tenido un líder, que es una persona también, digamos, ¿no? ¿Ya? Que es Padre Antonio Polo, sacerdote salesiano, ya de 81 años, para que ustedes sepan lo que significa casarse con el pueblo, ¿no? Y vivir a 3.500 metros de altura, sin páncreas, casi sin estómago, etcétera, ¿no es cierto? Compartiendo con la gente, lo que es una vocación de servicio propia de los sacerdotes. La suma entonces de la voluntad de unión de la población. La población de Salinas había llegado a su nivel de más bajo, yo diría, de autoestima y de esperanza de cambio. Por eso los jóvenes estaban emigrando, yendo a otros lados, ¿no? Llegó una presencia externa, sacudió, hizo ver que hay recursos, por más que estemos a 3.500 metros de altura, ¿no es cierto? La población comprendió, tenemos esta carta en mano, si la jugamos bien, estaremos todos mejor. Y la población fue muy decidida. Les hablo de 3 mingas por semana, por ejemplo, ¿no es cierto? Con 80, con 100 personas que participan a las mingas. Le hablo de ahorro, de gente pobre que venía a ahorrar un sucre, ¿no? Y en la cooperativa de Salinas no se puso nunca un mínimo para poder ahorrar. Y en la cooperativa de Salinas se dijo, si tenemos 1.000 sucres para dar en crédito esta semana, ¿no? Y hay 10 solicitudes de 100 sucres y una de 1.000, comenzamos por las 10 de 100 sucres para dar a más gente. Cuando los técnicos venían y decían, den uno solo de 1.000, más fácil hacerle seguimiento, más probabilidad de pago, digamos. Entonces, la gente se dio cuenta que desde la teoría había una real opción para los más pobres, ¿no? Y respondió muy positivamente a eso. En Salinas se hizo una quesería en 1974. Solo para darle unos datos que hacen entender el alcance de un proyecto de desarrollo. En todo el pueblo había 180 litros de leche, ¿no? Hoy en Salinas, todo conseguido a través de crédito, Salinas y algunos recintos de los alrededores, hay 10.000 litros de leche diarios. Entonces, lo importante no es la quesería, lo importante es que se ha encontrado una línea de producción que tenía mercado seguro. La primera quesería fracasó porque no teníamos mercado. No teníamos ni carretera ese tiempo, teníamos que sacar los quesos a lomo de mula, digamos, ¿no? ¿Ya? La segunda quesería abierta con ayuda de la cooperación suiza, ayuda técnico, porque la parte organizativa fue puesta por el FEP sustancialmente. En junio ya tenía abierta la tienda Queseras de Bolívar de Santa Clara. Ya, no queremos más depender de terceros para la comercialización. ¿Ya? Y hoy hay varias tiendas que se llaman El Salinerito en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Baños, en Guaranda y me imagino que en otros lugares también, digamos, ¿no? Entonces, la organización del mercado ha sido también una carta importantísima para que haya éxito. Y sobre la dependencia de Salinas, evidentemente, muchos artículos, Salinas no produce aceite, no produce fósforos, solo por decir. Entonces, hay las tiendas normales, digamos, pero para las industrias, la leche es de producción local, la lana de producción local,
y de las provincias andinas de alrededor del Chimborazo, por ejemplo. El cacao viene de una parte subtropical de la parroquia, pero en el tema del cacao, ustedes habrán visto los chocolates Salinerito también, que sí se encuentran en varias tiendas, ¿no? La planta estaba puesta en Camarón, en el subtrópico. Allá no funcionó la organización. Camarón ya es fuera de la parroquia de Salinas, ¿ya? A un cierto punto se recuperaron las máquinas, se las trajo a Salinas. Hay ahora el costo adicional de traer el cacao desde la zona subtropical, pero la organización funciona y esto hace que este costo adicional del transporte de la materia prima pueda ser soportado por la lógica en el funcionamiento de todo el sistema de producción que responde a la organización, ¿no? Esto entonces, no sé qué más me quedaba. Muchas gracias, Bepi. Tenemos tiempo con dos preguntas más que son cortas, me parece. La primera de Ángela Zimbaya nos dice, buen día, ¿se ha implementado sistema de gestión de calidad, tales como normas ISO o otras certificaciones? ¿Cuán difícil ha sido hacerlo? Y la última de Paul Buestán Carabajo, que nos dice, ¿el cambio de la matriz productiva en el caso del Ecuador podría ser encaminado desde la economía popular y solidaria? Ya. El control de calidad, todavía no estamos con la matriz, no estamos con ISO alguno, pero las queserías de Salinas y otras industrias también tienen ya la certificación de BPM, Buenas Prácticas de Manufactura, ¿no? Que no son todavía ISO, pero sí dan mucha garantía, ¿no? Y hay exigencias internas muy estrictas. Después está Agrocalidad, que hace controles permanentes, digamos, ¿no? No se ha visto todavía lo del ISO, aunque en el caso de Camari, por ejemplo, el centro de comercialización del FEP, que comercializa muchos productos de Salinas, Salinerito, sí ya tiene la certificación ISO, al igual que MSCH, y aplican esta certificación cuando reciben productos. O sea, con esta certificación exigen que los productos que llegan de las comunidades respondan a todos los requerimientos de calidad. Esto es lo uno. Lo segundo que me habías dicho era si puede ser para el cambio de la matriz productiva para el país. Yo creo que debemos comenzar desde abajo, ¿no? Y Salinas es una demostración, ¿no? Y nosotros insistimos mucho sobre productos con la certificación orgánica, que es la que nos da chance de ser ganadores en las exportaciones. Nuestros productos con certificación orgánica salen más caros que los que no tienen certificación orgánica, ¿no? Incluso porque la certificación cuesta mucho. Hay que certificar el suelo primero antes de conseguir la certificación del producto, ¿no? Y se habla de miles de dólares para una certificación, ya. Pero es la carta ganadora que podemos tener. Trabajar mucho sobre lo orgánico. Ecuador no puede competir con productores de maíz, de soya, de trigo, de Estados Unidos, de Australia, de Argentina, de Brasil, digamos, ¿no? Por las extensiones que ahí se tienen. Pero donde podemos realmente ser competitivos es en desarrollar, sea en las pequeñas industrias, sea en la agricultura y ganadería como punto de partida, la producción biológica, la producción orgánica. Esto nos permitirá ampliar el mercado. Les cuento que no somos capaces de satisfacer las demandas internacionales de panela orgánica, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y ahí también la certificación es el requisito que necesitamos para poder incursionar en más mercados todavía. Muchísimas gracias, Bepi. Un placer poder compartir contigo.
Y sí, la economía y la economía popular solidaria, normalmente en el Ecuador la hemos organizado en dos sectores: el sector real de la producción, ¿verdad? Del cual la experiencia de Salinas es sin duda un referente del cual podemos aprender todos y todas. Y hay el sector financiero también, del cual Juan Carlos Urgilés, desde la experiencia de la cooperativa Jardín Azuayo, otro referente en el mundo de la economía popular y solidaria en el país, nos va a conversar. En el intermedio, y antes de presentarles y darle la palabra a Juan Carlos, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el origen y perspectivas justamente de este tipo de economía alternativa. Y la importancia que esto tiene, Bepi lo ha dicho, y en el caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la misión es buscar la verdad y promover la dignidad humana. Y el caminar junto a los pobres y excluidos es una preferencia que se tiene en cuanto a buscar esas alternativas. Eh, es así que para hablarnos del sector financiero, desde la educación cooperativa y financiera, contamos con Juan Carlos Urgilés. Me acaban de confirmar que ya está listo, entonces la reflexión de cierre la guardaré justamente para el cierre. Juan Carlos es economista por la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en gestión empresarial por la UTPL, una maestría en especialidad en desarrollo de microfinanzas y microempresas por la Universidad de Cuenca y una maestría en gestión comercial por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido asesor y consultor para varios organismos como la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de la Pequeña Empresa Urocal, la Unión de Cooperativas del Sur, el Fideicomiso Banco del Migrante, la Fundación Codespa, la Secretaría Nacional del Migrante, CENAMI, y de la Presidencia del Banco Nacional de Fomento, entre otros. Ha sido profesor universitario de maestría y diplomado y actualmente es gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. Juan Carlos, un gusto, como siempre, poder compartir estos espacios contigo y seguir motivando la reflexión sobre una economía alternativa. Juan Carlos, la palabra es tuya. Por favor, adelante. Un gusto, muchísimas gracias, Andrés. Gracias a todo el equipo de la Pontificia por ayudarnos y apoyarnos en la organización y con sus reflexiones. Miren, a mí me han pedido un tema bastante sui generis para un economista que hable sobre la importancia de la educación. Pero voy a tratar de recoger lo que dijo Bepi, lo que ha dicho también los anteriores expositores de los otros días. Uno de los conflictos más importantes, más sentidos, diría yo, es el problema de las personas, o mejor dicho, son las personas las que hacen el desarrollo en cualquier organización, en cualquier actividad. Y creo que aquí cabe decir, tomar las palabras de Bepi, el problema que él tenía en esa organización que producía o que entregaba el cacao. Colocaron la fábrica en la parte de la costa, cerca donde existía la posibilidad de tener acceso a la materia prima. Pero la organización no funcionó, dijo. Y a pesar de que se pusieron allá las maquinarias, de que existía la materia prima, de que las condiciones estaban allí, las personas no se encontraban organizadas adecuadamente. O su cultura, su forma de entender la vida, su forma de entender las relaciones, no estaba lo suficientemente madura como para producir lo que se necesitaba. Y que a pesar de eso, llevan a la altura la fábrica, transportan los productos. Algo similar pasa en muchos espacios, en donde no son las condiciones materiales las que definen, las que determinan la posibilidad productiva. No solamente son esas, son las condiciones humanas, son las relaciones entre las personas, son lo que las personas piensan, imaginan y sueñan, son las capacidades de las personas y sus competencias, son sus valores los que construyen. Entonces nos encontramos en una forma de organización, en unas formas de organizaciones, en unos paradigmas distintos de economía y de organizaciones empresariales, en donde, claro, tenemos que pensar primeramente en las condiciones de las personas. Y allí, ¿cómo formamos, cómo construimos sujetos, personas, no clientes, no obreros, sujetos, personas, seres humanos con capacidades, con competencias,
pero no solamente con capacidades y competencias, sino con un espíritu específicamente distinto que les lleve de una posición de vinculación a una actividad productiva a una posición de vinculación humana, de construcción de capacidades humanas socialmente logradas para alcanzar la organización suficiente y producir. Entonces, basada en eso, entendemos que la economía, las ciencias sociales, dependen fundamentalmente de las personas para hacer y para organizar la producción. Y en ese reto, el horizonte entonces de cualquier proceso productivo o organizativo está en el reto cultural que configura ese horizonte de capacidades para relacionarse, para entender la vida. En ese espacio, entonces, la economía social y solidaria depende más, tal vez, más fuertemente de esas competencias. Y claro, me parecía a mí el otro día que estaba en una reunión con unos compañeros, me llamaba muchísimo la atención lo siguiente. Ellos me decían, mira, dice, la superintendencia es medio extraña, la superintendencia que les controla es medio extraña, me decían. Digo, medio extraña, ¿por qué? Mira, hay una superintendencia de bancos que controla a los bancos. Hay una superintendencia de compañías que se supone controla a las compañías y creo que hay que entenderlo así. Pero la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controla a las asociaciones, a las organizaciones comunitarias, a las cooperativas de ahorro y crédito, que son financieras, y a las que son de producción, consumo, vivienda y de diferente tipo. Oiga, este mensaje que me daban ellos, decían, es una superintendencia, me decían. Controla más de una cosa. Controla no solamente el área financiera. Y en esa medida, la integralidad de la economía social y solidaria estaba presente en esa pequeña expresión. Ahora, ¿cómo avanzar de una sociedad que habla y que forma a las personas en una competencia, en un ejercicio individualista, a entender que el mercado, por ejemplo, no es un mercado para la economía social y solidaria? Pero no nos enseñan que en el mercado habría que gestionar comunidades de personas. No nos enseñan en la teoría económica a gestionar finanzas y en esas finanzas a maximizar la última línea, o sea, maximizar la capacidad de generación de utilidades, pero nunca nos enseñan a maximizar la capacidad de generación de empleo. Nos enseñan a gestionar el talento humano, se dice ahora, y nos dicen, ustedes tienen que gestionar a las personas que son empleados. Pero qué difícil es gestionar a los empleados que también son dueños. Teníamos la experiencia compleja, difícil, de encontrar a personas como estas. Tenemos una cooperativa que es de construcción, de servicios de la construcción, y en esta empresa, el gerente es un arquitecto. Y claro, en la Facultad de Arquitectura enseñan cómo se debe tratar a los empleados, a los trabajadores, se debe enseñar cómo se debe tratar a los obreros de la construcción. Pero resulta que le tratan normalmente, como debe ser, pero luego de unos días, resulta que esos obreros, esos trabajadores de la construcción, esos maestritos de la construcción, esos peones de la construcción, se reúnen en asamblea para nombrar, para ver cómo se ha comportado y se ha cumplido las metas el gerente. El mismo gerente que les trataba, les obligaba, les trataba hasta cierto punto mal, porque no entendía que esos maestros de la construcción son los dueños.
Entonces, creo que es necesaria otra forma de entender las relaciones humanas, otra forma de entender a las personas. Y esa forma de entender las personas y las relaciones humanas nos lleva a entender que es imprescindible otra forma de educación. Y otra forma de educación requiere una pedagogía distinta. Requiere una pedagogía distinta. El poder llevar una filosofía como es la filosofía cooperativa, el poder llevar la filosofía cooperativa o la filosofía de la economía social y solidaria a una práctica económica, a una práctica social, esa situación implica siempre el construir conocimiento, sino que su función primera sea transmitir el conocimiento. ¿Cómo educar para no caer en el capitalismo cognitivo y avanzar al cooperativismo cognitivo, que es el que hablaba Bepi? Si es que en el sistema educativo se privilegia el derecho de autor y la protección de esos derechos antes que la promoción del conocimiento para el mejoramiento de la vida. Quiere decir que se requiere una nueva pedagogía, un nuevo deber ser del sistema educativo. Por eso, en nuestro trabajo, durante estos casi ya 25 años como Jardín Azuayo, uno de los ejes fundamentales ha sido el potenciar, el impulsar sistemas educativos que transformen estas lógicas perversas que garantizan la reproducción de un sistema, a impulsar lógicas distintas que nos ayuden a construir sujetos con otro núcleo de sentidos, con otro núcleo de valores y con otras prácticas. Es un reto muy grande para el sistema de la economía social y solidaria el no solo trabajar el día a día con su proceso educativo, con su proceso productivo, sino el trabajar con su proceso, digamos, formativo. Pero si no se hace eso, no habrá capacidad reproductiva de nuestro sistema. Un sistema se puede llamar tal el momento en el que no solo asoma un individuo con características muy especiales, una casi anomalía en el sistema, sino es posible llamarlo sistema el momento en el que es válida la reproducción de condiciones iguales, la reproducción de situaciones similares. Y ese sistema de reproducción de la economía popular y solidaria está en el sistema educativo, no formalizado, no estructurado necesariamente como el sistema actual. O si lo es, pero con otra epistemología o con otro núcleo de valores y de sentidos. Estas son algunas reflexiones breves que puedo hacer a la luz de lo que hemos venido conversando y discutiendo en estos días de foro. Muchas cosas importantes se han dicho sobre la necesidad de la construcción de alternativas, de la construcción de visiones alternativas en el margen de esta pandemia o en la condición de esta pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado algunas cosas importantes y una de las más importantes es que no estamos solos, que la construcción de nuestra vida no es un asunto de solidaridad, de homo economicus individualista. Hemos pasado desde un individualismo que parece ser la única alternativa, como si fuera algo puramente racional,
como si esa fuera, o sea, partimos del paradigma de un individualismo exacerbado, de una realidad única, de que así piensa el ser humano, a cambiar de paradigma, a darnos cuenta que la naturaleza nos dice un ratito, el paradigma del individualismo o del egoísmo del ser humano no es tan cierto. No es tan cierto porque, no porque la teoría no la haga, la matemática no la haga, sino simplemente porque la naturaleza te dice, ratito, si se enferma tu vecino, tú también te puedes enfermar. Si se enferma tu pareja, tú también te puedes enfermar. Tal vez ella no le mata, pero a ti te puedo matar, nos dice el virus. Entonces, como que estamos conectados realmente, como que efectivamente estamos conectados, aunque la teoría nos dice que somos egoístas individuales. O nos han enseñado así, más bien. Creo que nos han enseñado así. Pero otra cuestión fundamental es una exacerbación en lo que podría ser el racionalismo. Es muy bonito el racionalismo, me encanta, es una cosa bella, ves cómo las cuestiones son teleológicas, causales, causa-efecto, y aplastas aquí, sueña allá, pero ese mecanicismo, ¿a dónde nos lleva? O cabe una crítica muy fuerte a ese paradigma mecanicista, a ese paradigma técnico-productivo, y entrar en algunas subjetividades al menos, las subjetividades de la vida, las subjetividades de la belleza, las subjetividades del amor que decía Bepi. Creo que hay que pensar seriamente, porque el COVID nos ha traído, a más de sufrimiento, un mensaje de pensar realmente qué es lo que sostiene la estructura social. ¿Qué sostiene la estructura social? ¿Qué sostiene la estructura productiva, sino la estructura social? Y claro, esas nuevas formas, esos nuevos paradigmas, esos nuevos enriquecimientos que estamos teniendo ahora, nos deben servir para cambiar nuestra pedagogía y nuestro lenguaje, porque solo así podremos hacer que nuestra filosofía se transforme en una antropología distinta. Y esa antropología y esa nueva antropología nos permita construir una economía distinta. No es posible economía social y solidaria si no cambiamos nuestro núcleo de pensamiento y nuestros valores. Y no es posible abonar y dirigir eso si no hay una nueva pedagogía que pragmatice nuestra filosofía. Compañeros, muchísimas gracias. Discúlpenme la dificultad de mi exposición, pero he querido apoyar a cerrar este foro, a ser tal vez el último que habla en este foro, haciendo un llamado al sistema educativo para trabajar en construir un mundo distinto. No porque diga yo, no porque dice Bepi, es porque la realidad está diciéndonos algo distinto. La realidad nos está diciendo que vivimos en comunidad. Gracias, compañeros. Gracias, Andrés. Aquí estoy con ustedes. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Bepi también. Gracias a todos y todas quienes nos han acompañado. Y sí, hablar de una economía, de que otra economía es posible, nos lleva a recordar que la economía se encarga justamente de administrar recursos, asignarlos para poder cubrir las necesidades de las personas de forma individual y colectiva. Y son tres los procesos económicos de los que se ha hablado a lo largo de este foro: producir, intercambiar o circular y consumir, siendo los principios de una buena asignación que ésta sea eficiente, así pensamos los economistas a veces demasiado, lograr que el resultado se logre con la menor cantidad de recursos posibles y equitativa, para que la asignación y el resultado sean justos. Las relaciones de reciprocidad, esa interdependencia y de solidaridad, esa valoración del otro y de la otra, existen desde que se crearon las sociedades. Son parte de esa idea, de esa noción de comunidad política en que vivimos juntos porque es bueno para todas y todos, y en que la sociedad se organiza para la administración colectiva de recursos y de bienes comunes necesarios para producir, intercambiar y consumir, pensando en satisfacer necesidades y una calidad de vida buena para todos, un buen vivir. Es así como, desde el pensamiento de Adam Smith, primero en los sentimientos morales, después en la riqueza de las naciones, señala que una economía puede ser eficiente en la medida en que cada quien se dedica a hacer lo que mejor puede o sabe hacer,
Pero además es enfático, y esta es una cita textual de Adam Smith: ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables. Estas ideas, que son centrales en el origen del estudio formal de la economía, son más importantes a mi punto de vista de aquella de la mano invisible, que no es el libre mercado, sino relaciones morales en una sociedad. Más adelante, en el pensamiento económico, en la búsqueda de un modelo para organizar con eficiencia y equidad, predominaron nociones de libre mercado con valores individualistas, por un lado, y de planificación centralizada con valores de solidaridad desde el ejercicio de un poder representativo. Se mantuvo marginal, sin embargo, el hecho de que siempre ha existido otra opción, mucho más natural, creo yo, que es la vida económica asociativa, con los valores de reciprocidad y de sustentabilidad como prioridad. Ya Louis Blanc abogaba en el siglo XVIII por una economía de pleno empleo, Robert Owen por universalizar la educación y sustituir los mercados por cooperativas. Ideas del siglo XVIII, como ya dije, y a las que se suman Saint-Simon, Sismondi y otros. Pero que lamentablemente en los textos fueron quedando olvidadas. Finalmente triunfó, entre comillas, el individualismo como valor económico y la acumulación del capital como fin, que se consolidan con la legalización de la apropiación de la tierra como un acto forzoso, violento, a través de la implantación de la propiedad privada. Un acto social, no natural, que junto a la cultura de los privilegios, como bien describió Rousseau hace varios siglos, son el origen de la desigualdad entre las personas. Este tipo de relación social tiene su correlato en una visión de la economía lineal, de producir, consumir, desechar, individualista, de mayor ganancia, y monetarista, esa falacia del dinero como bien económico. Mirada que rompió con la sociedad, trastocando los fines de la economía, como bien discutía Karl Polanyi en La Gran Transformación. Y así pasaron años y se consolidó un sistema económico que desde logros de modernidad ocultó la profundización de una crisis civilizatoria. Intentos han hecho desde el pensamiento económico. Georgescu Roegen, por ejemplo, desde la bioeconomía, incluyendo la noción ecológica, Amartya Sen, Manfred Max Neef, que promovían recuperar la dignidad de las personas y la primacía de la persona, del ser humano como centro del desarrollo. La doctrina social de la Iglesia, recuperar en cambio la dignidad de la persona y la primacía del bien común, y los principios de solidaridad y subsidiariedad, justamente. Al tiempo que desde los derechos humanos se dio paso a derechos económicos, sociales y culturales, los llamados de segunda generación. En la práctica, y como hemos visto en esta semana, el mundo cooperativo y asociativo se mantuvo, y en muchos casos fueron y son un mecanismo de inclusión de quienes quedaron sin propiedad, sin vivienda, sin financiamiento, ni ahorro, ni crédito, sin empleo, sin educación, sin mercados para consumir y sin Estado, como también se señaló, y se convirtió en una alternativa viable de reproducción de la vida. Por otra parte, los empobrecidos encontraron estrategias de supervivencia, la economía popular de marginados, basadas únicamente en la fuerza de trabajo, en ausencia de otros recursos, de subsistencia e incluso de supervivencia. En Ecuador, en 2008, la Constitución de la República estableció el modelo económico social y solidario, que reconoce y ubica tres subsistemas: el público, el privado y el popular y solidario. Y en este último se fusionaron esas dos ideas, lo popular y las economías solidarias, como una estrategia de que lo popular logre una inclusión y una mejora a través de lo solidario, y desde ahí transformar la economía en su conjunto. Dar una mejor alternativa y caminar hacia la transformación de un modelo antropocéntrico, lineal, individualista y monetario a uno que sea biocéntrico, circular, recíproco, sustentable, como alternativa viable. Es así que la EPS, Economía Popular y Solidaria, no es una economía pobre para pobres, es una economía alternativa para todos y todas. Es una muestra concreta de que otra economía es posible. Es una alternativa de transformación para toda la sociedad. Una vía para resolver esos dilemas que enfrentaba ya la humanidad incluso antes del COVID-19. La extrema desigualdad, desigualdades económicas que se producen y reproducen al menos en 4 momentos: la apropiación de recursos, factores de producción; la asignación de roles impuestos socialmente, como las desigualdades de género; el pago a los factores y la redistribución. Y la EPS promueve propiedad colectiva, comunitaria, compartida de medios de producción.
Y la EPS también se fundamenta en la búsqueda de reproducir la vida, de satisfacer necesidades. Y eso incluye también el autoconsumo, sin mercantilizar el bienestar. Y por ende reconoce y valora las actividades de cuidado y de lo doméstico. La EPS se gestiona además de manera democrática, con participación directa, y rompe esa dicotomía trabajador-capitalista en la distribución primaria del ingreso, ya que todos somos propietarios y trabajadores al mismo tiempo, si lo queremos ver desde la distribución que se analiza en la economía. Y además la EPS desmercantiliza la vida, el tiempo de las personas. Ya no estamos vendiendo nuestro tiempo, que es nuestra vida, a cambio de un salario para poder subsistir. Y soluciona fallas de mercado. Mejora el poder de negociación en la venta de productos. En términos de sustentabilidad, si el fin de la economía social y solidaria es reproducir la vida, los procesos económicos retornan como un arreglo social equilibrado con el medio natural en el cual existe. Y además, en términos de pérdida de cohesión social, la alternativa de la EPS al promover esa administración doméstica, local, descentralizada, es una forma de reunificarnos. La pandemia del COVID pone en evidencia además la fuerza y la necesidad de cadenas cortas y circuitos cortos de producción y comercialización y consumo que permitan generar seguridad e incluso soberanía en el consumo de los alimentos y de los bienes básicos. ¿Cómo avanzar? El reto más grande, considero, se encuentra en la construcción del sujeto social y solidario, porque es un cambio cultural, es un cambio de valores, es un cambio moral. La persona y la organización. Que se vea más allá de una alternativa de inclusión, que sí lo es, y que termine en nuevos emprendimientos tradicionales. Es fundamental crear organización económica y social desde una forma de vida distinta, comunitaria, doméstica, con otros valores. Desde la realidad actual, requerimos una fuerte transferencia de financiamiento y de tecnología, así como impulso para el acceso a mercados privados y prioridad en compras públicas. El fomento, como bien se señalaba, todavía es una prioridad. Se debe además fortalecer la agricultura familiar y campesina pensando en la comercialización, en el comercio urbano para acceder a perchas y góndolas, pero también en puntos propios alternativos de venta y que puedan además transformarse en las necesidades de bioseguridad que hoy se demandan. Y en lo financiero, servir para transferir liquidez a los territorios. El mundo de la economía financiera popular y solidaria tiene que estar enfocada en colocar crédito en los territorios que están más retrasados y captar ahorros de los otros. Hacer lo contrario a esas teorías de la dependencia centro-periferia y llevar más bien la liquidez hacia los territorios que más lo necesitan. Y sí me atrevo a decir también que en la realidad ecuatoriana que tenemos hay que partir desde la informalidad sin querer formalizarla, sino dándole una alternativa viable de vida y de reproducción. Buscar la verdad y promover la dignidad humana es la misión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y a través de este foro ponemos en debate otra economía y otros modelos de desarrollo, vinculando a la academia con la sociedad y así cumplir juntos una obra de transformación social que tanto requiere el país. Con eso me permito dar por terminada este seminario de economía popular y solidaria, una alternativa ante la crisis. Agradecer a todos los ponentes y las ponentes que nos acompañaron, a quienes nos siguieron, a Bepi y a Juan Carlos por este panel final, a Raúl, Gabriela, a Juan, que estuvieron en la organización, a Henry también de Jardín Azuayo, que estuvieron en la organización de este foro, Mateo Villalba, quizás me olvido de otros nombres. Un abrazo a todos y todas por esta jornada y muchas gracias por las reflexiones. Una buena tarde.